Bueno, vamos a alargar, mientras se van sumando el resto. Entonces, decíamos que estos modos, ¿sí?, de organizar la enseñanza son básicamente también una oportunidad de ofrecerle al estudiante distintos modos de acercarse al contenido, ¿sí?, distintos modos de trabajar el contenido. Y en cuanto a las actividades sean más variadas, sean más diversas, mayores oportunidades tienen los estudiantes de aprender, ¿sí? Y de subirse al tren, ¿sí? Yo tengo una conocida mía, especialista en matemática, que tiene una imagen, quizás se las haya dicho en algún momento, que es que el aprendizaje es como un tren. ¿Sí? El conocimiento es como un tren, ¿no?, que pasa, ¿sí? Y los estudiantes están en el andén. Si el conocimiento pasa una vez, algunos se suben, ¿sí? Si el conocimiento pasa muchas veces por el andén, es probable que todos se suban. Entonces, esta imagen, digamos, lo que está mostrando en realidad es que nunca un contenido puede enseñarse de una vez y para siempre, ¿sí?, sino que hay que posibilitarle al estudiante acercamientos a ese contenido muchas veces y de manera muy diversa, para que finalmente en algún momento se suba a ese tren, ¿no? Eh, bueno, nada, eso respecto de los modos de organizar la enseñanza. Y esto que decíamos, que estábamos diciendo recién, que bueno, que una planificación anual, es decir, lo que yo pienso enseñar a lo largo de un año, debería contemplar las diferentes modalidades de planificación. Entonces, puedo tener primero una unidad temática, el adolescente y su sociomotricidad, que aborde los juegos deportivos, luego un proyecto didáctico que profundice en alguno de los juegos y concluya en un encuentro deportivo, y finalmente una secuencia didáctica que trabaje el abordaje, el lenguaje corporal y expresivo, que son los ejemplos que estuvimos viendo, ¿sí?, respecto de cada una de las modalidades de organización de la enseñanza o de la planificación. Bueno, esto también lo veníamos diciendo, las diferentes modalidades implican también variedad y diversificación de las propuestas para los estudiantes. ¿Y qué supone planificar? ¿Sí? ¿Qué va a suponer planificar? En principio, planificar siempre va a tener que ver con preguntarse el sentido y con tener claro el sentido que tiene. Si yo planifico solo pensando que es un requerimiento administrativo, esa planificación pierde sentido. Yo tengo como docente que encontrarle un valor a esa planificación respecto de cómo me permite a mí enseñar mejor, cómo le garantiza a los alumnos que aprendan más y mejor, es decir, cómo está garantizando ahí el derecho de enseñar y de aprender, cómo me permite organizarme, cómo me permite anticipar lo que voy a hacer, respetando ese derecho, el mío y el de docente, del alumno, cómo me permite volver a revisar lo que hago, ¿sí?, cuando enseño. Digamos, planificar supone tener presentes todos esos sentidos, ¿sí? Porque si yo lo pienso solo como un requerimiento administrativo, lo hago como si fuera un trámite. Y finalmente esa planificación a mí como docente no me sirve. Y a mí tiene que servirme la planificación, tiene que serme útil. ¿Se acuerdan que lo decíamos al principio? Tiene que permitirme anticipar qué es lo que va a pasar, ¿sí? Eh, eh, Reducir al mínimo, aunque no lo reduzca nunca del todo, esa complejidad que tiene el aula, ¿sí? Esa complejidad que tiene el aula. Por otra parte, siempre tiene que partir de la lectura del diseño curricular. Digo, yo tengo que conocer el diseño para poder planificar. El diseño curricular me dice, por ejemplo, cuáles son los indicadores de avance, es decir, me está diciendo a dónde quiero llegar con este
con este grupo, con este estudiante respecto a este contenido. Y en ese sentido me da pistas muy claras de cuáles son los objetivos que tengo que proponerme, cuáles son los propósitos que voy a proponerme como docente. Pero además me dice qué enseñar, me está diciendo qué contenidos, e incluso algunos de los diseños me ofrecen pistas respecto de cómo enseñar, ¿sí? Porque en algunos de los diseños que nosotros manejamos tenemos las formas de enseñanza como un título donde dice cosas respecto de cómo tengo que enseñar, cómo sería mejor que yo enseñara eso que tengo que enseñar, ¿sí? Después la decisión la toma uno, pero tengo ahí el marco, ¿sí? Entonces tengo que partir de esa lectura y tengo que respetarlo mínimamente porque se acuerdan que el diseño curricular tiene este carácter de ser prescriptivo, es decir, de decir cosas que deberíamos hacer los docentes en las escuelas. La otra cuestión es comunicar a los alumnos la propuesta, contarle a los alumnos por dónde va a ir. Y ahí aparecen las otras cuestiones, digamos, a organizar los tiempos, elegir qué formato, si voy a usar una unidad didáctica para esto o para lo otro, cuál va a ser la modalidad en que voy a organizar la enseñanza. Pensar que yo para poder planificar necesito información respecto de qué características tienen mis estudiantes, qué características tiene la escuela en la que trabajo, qué vieron, qué vienen trabajando, qué aspiro a que sigan trabajando en el futuro. Por lo tanto, eso de la evaluación diagnóstica es algo que también uno tiene que tener en cuenta, ¿no? El profesor Levy habla siempre de mirar, ¿no? De mirar, miremos lo que hacen los estudiantes, observemos lo que hacen, porque ahí hay una información valiosa para tomar decisiones en relación a la enseñanza, ¿no? Bueno, y tener en cuenta los acuerdos institucionales, ¿sí? Esto de si hay un proyecto institucional de juegos en la escuela, ¿cómo me sumo yo como profesor de educación física a ese proyecto institucional? Y acá es lo que les decía, los elementos o las variables que tienen que estar en toda planificación. El texto que ustedes leen va a hablar de el nombre que identifica la planificación, una breve fundamentación, que es contar por qué yo tomo las decisiones que tomo en el marco de esa planificación, expectativas de logro, ahora por ahí hablamos más de objetivos y contenidos, y objetivos y propósitos, ¿sí? Pero el texto habla de expectativas de logro. Hablar de expectativas de logro, hablar de competencias, hablar de objetivos generales o específicos, son cosas diferentes, ¿sí? Pero en realidad todas están apuntando al para qué, ¿no? Al para qué enseño. ¿Para qué enseño eso? Bueno, el para qué enseño lo puedo expresar de maneras diferentes en enseño para desarrollar una competencia, enseño para que los estudiantes alcancen un aprendizaje, entonces lo pauto en términos de objetivo, enseño porque tengo la expectativa, además, espero que suceda esto. Son modos diferentes de expresar el para qué de la enseñanza, ¿sí? La otra cuestión son las estrategias, que tiene que ver con el cómo, ¿sí? La distribución temporal, que va a tener que ver con el tiempo. Y después, bueno, si estoy hablando de un proyecto, consigno las actividades, ¿sí? Y consigno sobre todo la evaluación. Bueno, y esto era lo de los formatos, que ya lo trabajamos. ¿Alguna duda respecto de esto que, bueno, es lo que está en el texto, ¿sí? Es lo que les había adelantado la semana pasada, pero mi intención de hoy era como recuperarlo completo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Yo no, profe. Bueno, muy bien. La semana que viene
les voy a subir al aula distintos formatos de planificación, ¿sí? Van a poder ver, a tener ejemplos. ¿Vieron ya algunos ejemplos de planificaciones en alguna materia? ¿No? Bueno, van a tener ahí disponible. Vimos una, creo, ahí en gimnástica para tomarnos la frecuencia cardíaca y Ajá. estirar y la entrada en calor. Claro, bien. Bueno, yo lo que les voy a acercar son algunas planificaciones reales, de docentes reales, de escuelas reales, que no son perfectas, ¿sí? Sino que probablemente uno pueda pensar en mejorarlas, pero que son ejemplos, ¿sí? De planificaciones de proyectos, de unidades didácticas, de unidades temáticas, ¿sí? Y que además, bueno, les permiten ver cómo en el año eso puede como ir incorporándose. La semana que viene les voy a subir eso, ¿sí? Y en todo caso también les voy a ir acercando lo que va a ser la consigna del segundo trabajo importante de este cuatrimestre para cerrar, digamos, el año. Si bien el primer cuatrimestre hubo varias actividades de entrega no obligatoria, hubo una actividad central que entregaron al principio del cuatrimestre que sí fue obligatoria, que tenía que ver ¿con qué tenía que ver? Armaron una red, ya ni me acuerdo. Bueno, con la primera parte del año, ¿sí? Entonces, con esa actividad obligatoria y esta última, ¿sí? Y esta última, vamos a como ir cerrando la materia. Pero bueno, la semana que viene les subo esas planificaciones, léanlas, porque seguramente sobre esas planificaciones va a ir la consigna del trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, todo bien. Bueno, estamos a menos de un mes que terminen las clases, así que, bueno, avanzar con el último esfuerzo, sostenerse en lo poquito que nos queda para terminar, para poder llegar a la meta del primer año del profesorado de educación física, con un esfuerzo enorme, pero seguro con muchos aprendizajes también que se deben haber dado en las distintas materias y en los distintos espacios de trabajo. Así que bueno, chicos, yo ahora subo la grabación para que la tengan los que no estuvieron, y bueno, nos vemos en 15 días de vuelta, y en el medio vayan mirando el Classroom, ¿sí? Bueno, chao. Perfecto, profe. Bárbaro. Chau, chicos. Nos vemos. Buena semana. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Buena semana para ustedes. Chau, chau.